Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir bueno, pues dando paso a este seminario. Bueno, confirmarme por el chat de question. Vale, ya veo que... Hola, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Borja Rubio. Para quien no me conozca y no haya asistido todavía a ninguno de los seminarios que realizo los lunes y los miércoles a las 2:30. El concepto es muy sencillo, ¿no? Lo primero, bueno, lo hacemos para que tenga utilidad para vosotros y sobre todo, bueno, pues comento desde el punto de vista macroeconómico y sobre todo desde el punto de vista técnico los diferentes escenarios y posibles estrategias que podemos marcar actualmente en la situación que nos encontramos en índices, ¿vale? Principalmente, ¿vale? Que es lo que toco y sobre todo dentro de índices para quien ya opere y sepa, bueno, cómo va la película, ¿no? En este caso, pues ya sabéis que para hacer intradía, pues principalmente el DAX y los índices americanos pues son los más adecuados, ¿no? Sin ningún tipo de duda por precio y bueno, por liquidez y por otras muchas características, ¿no? Al fin y al cabo, hacer trading está muy unido, ¿no? a la liquidez y esto es fundamental. Bueno, mi nombre es Borja Rubio, que no lo he comentado. Y nada, voy a esperar que, nada, un minutito, ¿vale? Para que todo el mundo vaya entrando al webinario. Y aunque ya muchos de vosotros me habéis puesto que el audio y el vídeo se escucha correctamente, confirmarme el resto si hay cualquier tipo de problemilla que no se escuche bien, ¿vale? Tenéis que ver ahora mismo en la pantalla principal un gráfico de 5 minutos del DAX, ¿vale? Vale, bueno, veo que... Vale, perfecto, venga, pues veo que está todo correcto, vamos a dar comienzo. Esta, bueno, pues última semana de febrero y, bueno, pues última semana de febrero para ya pues comenzar el último mes del primer trimestre del año, ¿no? Vamos a ponernos un poco en antecedentes antes de comenzar. Bueno, primero comentar que de nuevo la jornada que viene es bastante positiva, ¿no? Aquí tenéis en la página web Investing de forma porcentual cuál es el movimiento, ¿no? Y, bueno, pues veis que quitando algún índice asiático, también índices de la India, estamos prácticamente en todos los índices en positivo, ¿no? Aquí veis el IBEX subiendo un 0,70%, el DAX un 0,42%, estamos hablando ya DAX por encima, está por encima de los 11.100 puntos, ¿no? Ahora mismo lo tenemos en 11.096, aquí lo veis, el IBEX ya prácticamente esta mañana ha tocado, ¿no? Ha hecho un máximo de los 11.000 puntos, ahí efectivamente ha habido un rechazo, como es normal, pero bueno, pues veis que todos los índices, principalmente en Europa, ¿no? Pero también en el resto del mundo, con buen tono positivo para acabar esta última semana de febrero. Y también a favor de la corriente de los últimos días, ¿no? Que efectivamente llevamos una corriente muy optimista y de muchas compras, principalmente en la renta variable. ¿Qué ha pasado? Pues realmente no han pasado grandes cosas, ¿no? Ya os he dicho que principalmente el foco estaba puesto, y en concreto en Europa, con el tema griego. El tema griego, lo que ya comentamos, ¿no? Que el precio ya en cierto modo ya había descontado gran parte de las decisiones, gran parte de las posibles negociaciones que iba a haber entre los países de la zona euro y Grecia. Y bueno, lo que se ha llegado, lo que ha ocurrido es un acuerdo de mínimos. O sea, las negociaciones no han finalizado. Lo que se va a ocurrir es que va a haber una prórroga con Grecia y lo que va a intentar Grecia, no sé si lo conseguirá, pero lo que evidentemente va a intentar es que esas condiciones, pues por lo menos algunas de las peticiones que ellos están realizando, pues se le acepten, ¿no? Veremos.
pero lo que es evidente que ha habido una prórroga, porque si no, con los vencimientos que se le avecina pues en marzo y en los próximos meses a Grecia, directamente pues entraría en quiebra, que eso supondría pues no pagar ningún tipo de sueldo a los funcionarios, es decir, un colapso financiero en el corto plazo, que la única opción sería pues hacer la salida del euro, que por el momento pues el gobierno de Tsipras y Syriza pues no contempla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente las negociaciones continuarán, ¿no? Porque hay gente que dice, no, ya lo de Grecia se ha acabado. No, lo de Grecia no se ha acabado, ¿no? Lo de Grecia es algo que sigue ahí y que de los próximos meses se va a volver a hablar. En Grecia se haga un acuerdo de mínimos en el corto plazo en el que, bueno, pues se ha llegado a una media solución, pero las negociaciones van a seguir continuando durante esta semana y durante las próximas semanas. Entonces, esto es lo principal, ¿no? Aunque ya el precio en las cotizaciones de los principales índices mundiales ya se estaba descontando, seguimos con la subida, ¿no? Y seguimos en un muy buen momento de la renta variable, sobre todo en Europa, en el que tenemos al DAX, bueno, pues como he comentado, ¿no? Por encima de los 11.000 puntos, incluso pues llegando a tocar máximos en la zona casi de los 11.200 puntos, un poquito más abajo. Tenemos de nuevo al IBEX, que hacía ya bastantes meses que no lo veíamos. Aquí tenemos al IBEX 35, ¿no? Sobre todo, superando esta resistencia importantísima, ¿no? De los 10.900 puntos, es fundamental que el precio consolide por estos niveles y que no los pierda, para volver efectivamente, bueno, pues por encima de los 11.000 puntos, ¿no? Pero este máximo anterior, aquí en el gráfico de 4 horas, era muy importante que lo superara y que lo consolide, ¿no? Entonces es una señal muy, muy, muy positiva, ¿no? Y sobre todo en España, que ya sabéis que hay un riesgo muy vinculado, ¿no? El riesgo sistémico, el riesgo contagio con el tema griego. Eurostock también en zona de máximos, aquí lo tenemos, gráficos de 4 horas, por encima de los, en torno ahora a la zona de los 3.500, bueno, zona de consolidación, ¿no? Es decir, ligeramente al alza los principales índices, con una jornada en la que Estados Unidos, los futuros, veis que bueno, pues vienen ligeramente planos, en este caso no hay mucho movimiento. SP en los 2.100 puntos, también consolidando niveles, es decir, muy buen tono para los principales índices mundiales, que lo normal que durante estos próximos días, después de superar estas resistencias tan importantes, bueno, pues consoliden niveles para continuar con la tendencia alcista que llevamos de fondo, ¿no? En este caso, un segundito, por favor. Disculparme, pero en un momentito. Vale. Perfecto, que me estaban comentando una. Entonces, bueno, consolidar niveles para continuar con las alzas, ¿no? Después de superar niveles tan importantes, ¿no? Sería lo normal, ¿no? Ahora la sorpresa, a no ser que haya una noticia que un poco al mercado descoloque, cualquier tema geopolítico, el tema de Ucrania o Rusia, ¿no? Que parece que está un poco más calmado, o el tema de Grecia, lo normal es que veamos esta tónica, ¿no? Jornadas un poquito con menos movimiento, un poco más tranquilas, con la volatilidad reduciéndose y a expensas sobre todo pues de las próximas reuniones del Banco Central Europeo y a los próximos movimientos de Grecia, ¿no? Para que tengáis en cuenta, aquí en Investing, bueno, podéis ver claramente cuáles son las próximas reuniones del Banco Central Europeo, aquí los tenéis, ¿no? Todas en marzo, y en marzo otra vez comienzan todas las citas, ¿no? El European Central Bank, que el 5 de marzo tenemos cita, el 18 tenemos a la Reserva Federal, el 5 tenemos al Banco Central de Inglaterra, el 19 en Suiza, el Royal Bank of Australia el 3 de marzo, el BOJ el 17, el de Nueva Zelanda, bueno, el Banco Central de Canadá. Aquí veis un poquito las citas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque otra vez en marzo ya pues empezamos
con la rueda dentro pues, de un estado en el que ya sabéis que los bancos centrales prácticamente controlan la política monetaria con un efecto muy, muy directo en la renta variable y sobre todo en el mercado de divisas, ¿no? Para aquellos que seáis operadores del mercado Forex, ¿no? Está muy, 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 muy condicionado. Pero mientras tanto, lo normal es que durante estos próximos días consolidemos niveles, adaptarnos sobre todo a la tendencia más de corto plazo y en el caso de que el precio llevemos estando comprado desde hace tiempo, esperar alguna corrección en estos índices de medio a largo plazo para volver a coger alguna posición, sobre todo de swing trading, ¿no? Es verdad que actualmente en estos niveles de máximos, pues lo normal es operar más en el corto plazo y esperar a una corrección, si somos operadores más de medio a largo plazo, para volver a cogernos a favor de la tendencia principal, que vuelvo a decir lo mismo, es alcista, ¿no? El mercado sigue siendo claramente alcista. Entonces, bueno, esto sería un poco la tónica, ¿no? Como referencias macroeconómicas, la verdad que poco movimiento tenemos. Hoy hemos tenido el IFO, que es un dato bastante importante, que ha quedado, bueno, ligeramente por encima de lo esperado, pero el mercado prácticamente ni lo ha notado. Ha habido ciertas ventas en el DAX, pero bueno, sin más importancia. Y bueno, pues vamos a tener una semana en la que vamos a tener datos finales de crecimiento en la zona euro, algo que ya pues prácticamente sabemos, ¿no?, cómo han finalizado los crecimientos en los principales países europeos en el último trimestre del año, sobre todo liderado por Alemania y España, de forma porcentual, de forma del tercer trimestre al cuarto trimestre. Y esto lo vamos a ver aquí tanto el martes como el jueves, ¿vale? Aquí está en inglés, el GDP serían los datos de crecimiento, ¿no? También vamos a tener datos de inflación, ¿vale? Estos datos sobre todo afectan más al mercado de divisas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y poco más, ¿no? Veis que sobre todo datos del último trimestre del año de crecimiento, algún dato de inflación, y tenemos mañana y pasado, bueno, pues declaraciones de Mario Draghi, ¿no? Que no es una reunión oficial del Banco Central Europeo, pero bueno, siempre hay que estar pendiente de lo que pueda decir, sobre todo actualmente con, bueno, pues comentarios respecto a Grecia, ¿no? Y sobre todo el sistema, la compra de activos que realizan y de liquidez que realizan a los bancos griegos, que están, bueno, pues prácticamente pues en coma, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, me imagino que palabras de confianza será algo que el mercado podría tener en cuenta, ¿no?, en el corto plazo. Pero bueno, veis que no hay grandes datos macroeconómicos para que los tengáis en cuenta a la hora de la operativa durante esta semana. Y bueno, sobre todo, básicamente era lo que quería repasar. Bueno, ahora vamos un poquito desde el punto de vista técnico para ver en qué situación nos encontramos, ¿vale? Sobre todo quería poner un poco los antecedentes, que principalmente ha sido el tema griego en la renta variable, y que seguramente, aunque se haya un acuerdo de mínimos, seguiremos teniendo coletazos en los próximos días. Vamos con el... Vamos a repasar desde el punto de vista técnico los principales índices. Vamos a empezar con el DAX. Bueno, antes de nada el DAX, bueno, pues aquí en un gráfico de 5 minutos en el que veis, para que veáis un poco la situación, ¿no?, que va acorde a lo que nos está diciendo el precio de la cotización. Aquí veis un poquito a las 8 de la mañana, ¿no?, que he puesto una línea vertical. Siempre me gusta, ¿no?, organizar cada vez que comienza la sesión y sobre todo semanal qué está ocurriendo. Finales de la semana pasada marcamos máximos por encima de los 1.150 puntos, uno y otro, y a partir de aquí, bueno, pues ligeras ventas. Bueno, aquí veis ligeras ventas, y el mercado ahora, pues en esta zona, con un soporte bastante claro en la zona de los 11.77, 11.80, pues bueno, pues prácticamente metido en rango, ¿no? Metido en rango, de un poco movimiento, bueno, pues ahora, sobre todo a la espera de cómo abra el mercado norteamericano, ¿no? Pero bueno, veis, poco movimiento y, bueno, pues ligero movimiento a la baja, muy ligero, ¿no?, en este caso, desde la zona de máximos.
Vamos a repasar un poquito más del medio y largo plazo. Bueno, aquí lo veis, ¿no? En gráfico de 4 horas, como ya llevo comentando durante varias semanas, ¿no? Después de que superamos la zona de los 10.000 puntos, 10.030 puntos, aquí en este nivel, que fue en torno a la zona de finales de enero, que es coincidente cuando el señor Draghi confirmó la puesta en marcha del programa de la QE, de compra de bonos soberanos de la zona euro, en este caso, que van a empezar, por cierto, en este mes de marzo. Bueno, pues digamos que ha ocurrido una orgía de compras en el que la proyección de esta formación, bueno, pues de rango, que le estaba costando superar en los últimos meses, que eran los 10.030 puntos, bueno, lo conseguimos superar y ha realizado un movimiento al alza en el que se ha cumplido prácticamente el movimiento que comentamos, ¿no? Que eran en torno a los 11.200 puntos, ¿no? Actualmente. Desde esta zona, efectivamente, la tendencia es claramente alcista, desde finales de octubre, con el movimiento al alza, corrección, movimiento al alza, siempre con muchas dudas a la hora de superar los 10.000 puntos, y aquí en esta zona es cuando ya pues comenzó realmente el movimiento con la fuerza que llevamos los últimos meses, ¿no? Es cierto que en este nivel, cumplido este objetivo, como he comentado anteriormente, lo normal es que el precio consolide y veamos pues una cierta relajación de este movimiento al alza, además de forma macroeconómica también acompañaría. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a analizar es en la zona del precio que está realizando en estos momentos, bueno, pues qué estrategias podríamos mantener, ¿no? Qué estrategias podríamos, en este caso, llevar a cabo. Yo, sinceramente, ¿no? Después, viendo un gráfico de 4 horas, ¿no? Que es una operativa más de medio y largo plazo, después de todo el movimiento, pues al alza que llevamos, ahora mismo cualquier operación de medio a largo plazo no tendría ningún tipo de sentido. Es decir, tanto comprar ahora en zona de máximos me parecería, pues, a nivel rentabilidad-riesgo no tendría mucho sentido, como a la hora ahora mismo de ponerme corto, ¿no? Yo creo que tendría que esperar a un poquito mayor debilidad para el mercado para posicionarme corto en el mismo, ¿no? En todo caso, me posicionaría en una estrategia más cortoplacista, pero de medio y largo plazo, que es lo que estoy analizando, es algo que yo personalmente no barajaría, ¿no? Para operar en medio y largo plazo habría que esperar a una corrección bastante más fuerte, ¿no? Y sinceramente, teniendo en cuenta todos los frentes abiertos en los que se encuentran los mercados financieros actualmente, en el que la volatilidad va a continuar, seguramente veremos otra vez un DAX en niveles inferiores y para aquellos que se hayan perdido la subida, volver a cogerlo a favor de tendencia, ¿no? Sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero desde la zona de mínimos, digamos, si tiramos una directriz, lo que ya comenté, fijaros lo que el precio tendría que caer, ¿vale? ¿Para qué? Para que veamos un nivel razonable, hay que analizarlo, un nivel razonable, en el caso de que vuelva a tocar con esta directriz, para volver a coger posiciones, ¿no? Mientras tanto, ahora mismo de medio y largo plazo no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Si no hemos ido a favor del precio durante estos meses, durante estas semanas, ¿no? Más en el corto plazo, en gráficos de una hora, en el que vamos a analizarlo, ¿no? Ver lo que está pasando aquí, ¿vale? En este rango que tengáis en cuenta es la zona de los 10.600 por abajo, soporte fundamental, y 11.000 puntos por arriba. Aquí es donde, digamos, en las últimas semanas, desde finales de enero, es donde se ha jugado el partido, ¿no? Y donde he dicho que era nuestra zona de trading, ¿no? Digamos, nuestra zona fundamental, donde marcar nuestras estrategias de trading. Bueno, aquí tenemos la misma directriz antes que he marcado en gráficos de 4 horas, en una hora, es decir, aquí sería toda la caída que tendríamos que ver para coger alguna posición razonable. Para coger alguna posición razonable. Mientras tanto, para mí el DAX, ahora mismo coger posiciones de medio y largo plazo alcistas, la proyección está muy cumplida y me parecería que rentabilidad-riesgo es una operación que no tiene mucho sentido, sobre todo tocados los casi 11.200 puntos. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en esta zona, ¿no? Vamos a centrarnos en esta zona
La semana pasada, importante, perforamos la zona de los 11.000 puntos, que ya había actuado como zona de resistencia los últimos días. Veis aquí cómo tengo marcados en vertical, en horizontal las líneas de trading, ¿no? Y en un circulito, pues las zonas en las donde ha tocado el precio, y era nuestra principal resistencia que teníamos, ¿no? Los 11.000 puntos, en los que lo rompimos el 20 de febrero, la semana pasada, a finales de la semana pasada, sobre todo pues ya con prácticamente decidido el acuerdo de Grecia, y en este caso, roto este nivel, se produciría de nuevo otro impulso al alza, ¿vale? Otro impulso al alza. ¿Cómo mido este impulso al alza después de romper los 11.000 puntos? Pues una forma de medirlo es esta. Aquí veis una especie de triángulo ascendente, esta línea horizontal y la línea de la directriz alcista. Entonces yo lo cojo básicamente la extensión de este triángulo, ¿vale? Aproximadamente, ya sabéis que esto, como digo yo siempre, no son 2 y 2 son 4. Y lo que nos está diciendo que la ruptura de los 11.000 puntos, el DAX ahora mismo tiene una extensión del movimiento, incluso, fijaros, a la zona de los 11.400, casi 11.400, si se cumple el 100% de este rectángulo. Este rectángulo, para quien no lo vea, perdón, este triángulo, para quien no lo vea, se ve aquí claramente, ¿no? Es un rectángulo ascendente, lo veis marcado por la línea blanca, de los 11.000 puntos, y luego la directriz alcista, ¿no? Entonces, bueno, este sería, digamos, el movimiento que desde el punto de vista técnico, ¿no? Repito, tendríamos como objetivo. Vale, ahora la pregunta que nos hacemos es decir, vale, yo tengo ese objetivo. ¿Cómo, Borja, podemos implementar una estrategia para volver a coger posiciones al alza en el propio DAX, ¿no? Por lo menos en gráficos de H1, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente. Pues yo lo que haría, personalmente, si en la ruptura de los 11.000 puntos no hemos entrado, que ya pues era una zona en la que podríamos haber cogido alguna posición, lo que esperaría es a una pequeña retrocesión del precio, aproximadamente unos 90, 100 puntos más abajo, que serían los 11.000 puntos, es decir, que el precio haga un pullback a esta zona aproximadamente, el precio nos lleve otra vez a la zona de los 11.000 puntos y de nuevo aquí coger alguna posición, ¿vale? Aquí. Es decir, la zona de los 11.000 puntos es una zona, un punto pivote de trading que va a ser bastante importante, y yo creo que si el precio consolida en estos niveles, normalmente cuando hay una ruptura de niveles, en este caso al alza, lo que hace el precio es rompe el nivel, los 11.000 puntos, y la cotización vuelve a testear esa zona haciendo lo que se llama pues un pullback o un throwback, ¿no? Depende si el movimiento del precio es al alza, como en este caso, o es a la baja, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, 11.000 puntos, estar atentos porque es una zona bastante importante en el que podríamos coger de nuevo posiciones al alza, ¿no? En el caso de que nos dé una entrada. Es verdad que estamos 100 puntos más arriba, pero es que la subida tan vertical nos condiciona nuestro trading, ¿no? Tampoco nos podemos empeñar en una cosa y hay que tener paciencia, ¿no? El mercado siempre está lleno de oportunidades y lo que hay que tener en este caso es paciencia, ¿no? Y sobre todo haciendo trading. Entonces, bueno, ese sería, digamos, uno de los niveles en los que yo lo tendría en cuenta, ¿no? Primero, por la rotura de los 11.000 puntos, y segundo, porque un apoyo en la directriz alcista, que sería la anterior resistencia a los 11.000 puntos, sería un nivel muy adecuado para volver a coger posiciones en el propio DAX, ¿no? Bueno, aquí lo veis, ¿no? En 15 minutos, un poquito más en el corto plazo. Y, bueno, pues teniendo en cuenta que un gráfico de H1, pues es verdad que es una operativa más de medio a largo plazo, vamos a ponernos en una operativa más cortoplacista, ¿no?
Bueno, vamos a meternos un poco en 15 minutos, a ver si vemos alguna cosa. Yo es lo que veo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, empezada la semana, haciendo este máximo, el precio se puede tomar un cierto respiro y yo creo que a la zona de los 11.000, aquí lo veis mejor, ¿no? La zona de los 11.000 puntos va a ser una zona de bastante relevancia y si veis aquí en 15 minutos, ha tocado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, ha tocado en varias ocasiones, ha actuado de forma muy importante, de forma muy sólida, esta consecución de mínimos crecientes, ¿no? Que no es ni más ni menos que una tendencia. Al final, de lo que se trata esto es de buscar tendencias, ¿no? Y luego implementar estrategias para ponernos a favor de tendencias. Entonces, 11.000 puntos, ¿vale? Grabado a fuego, yo creo que ahora mismo, y luego pues el resto de soportes, en el caso de que perdamos esos 11.000 puntos. La pregunta es, Borja, si en esos 11.000 puntos el precio no, o sea, es decir, vemos caídas más importantes, pues yo personalmente lo que haría es, como siempre digo, entrar de forma parcial. Es decir, si va a los 11.000 puntos y pierde la directriz, en vez de entrar con todo el paquete en este nivel, lo que hago es entrar por partes en niveles claves para hacer un precio medio adecuado y ponerlos de forma adecuada dentro de la principal tendencia alcista que tenemos, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente, la principal zona de anulación es la zona de los 10.600, ¿no? Esto sería, digamos, la zona de peligro que ahora mismo, pues prácticamente no voy a comentar porque estamos, bueno, pues 500 puntos arriba, ¿no? Cuando llegue el momento nos saltaremos. Entonces, bueno, ese, digamos, yo creo que ahora mismo es el nivel principal, ¿no? La zona de máximos que hemos marcado y los 11.000 puntos como posible apoyo, ¿no? En 5 minutos, operativa intradiaria, pues como veis, ¿no? Es que el mercado está prácticamente parado, con pocos catalizadores y yo creo que a la espera de a los 11.000 puntos, un poquito para arriba, para volver a coger alguna posición al alza. Para aquellos que operéis más en el corto plazo, yo esperaría a la ruptura de este soporte, ¿vale? Yo creo que la zona de los 11.075, aquellos que operéis más en el corto plazo, perdonadme, aquí en torno a la zona de los 11.075, ¿para qué? Si rompe esta zona de mínimos que hemos comentado esta semana, tendríamos un movimiento a la baja aproximadamente a los niveles que he comentado anteriormente sobre los 11.000 puntos, ¿no? Es decir, ¿cómo marcaría esta estrategia? En el caso de que los 11.075 lo perforemos, habría que buscar un corto. ¿Cuál sería el movimiento a la baja de esta estrategia? En gráficos de 5 minutos, repito, ¿vale? Es una estrategia más de corto plazo en el caso de que rompamos los 11.75. Sería una especie de formación. Espera un momento. Aquí lo veis, ¿no? ¿Vale? Mirad dónde nos llevaría esta posición corta, ¿vale? Aquí es donde es lo que llamo jugar con horizontes temporales, ¿vale? Aquí es donde estaría realmente esta posible estrategia de cortos si rompe los 11.75, ¿no? Si rompe los 11.75 a la baja, podríamos buscar una posición corta aproximadamente. ¿En qué niveles? Aquí veis la proyección, pues los 11.020, es decir, la zona más baja de los 11.000 puntos. Zona en la que he comentado anteriormente que puede ser una buena situación para volver a coger posiciones al alza, ¿no? Es decir, bueno, veis cómo vamos marcando escenarios, ¿no? A la hora de poder operar el DAX, ¿no? Según un poco lo que nos diga la cotización, ¿no? Y bueno, para aquellos que seáis un poquito más también cortoplacistas, esto es una estrategia a la baja, pero en el caso de que el DAX rompa esta zona también, que ahora mismo le está costando los 11.100 con fuerza, seguramente tenemos como 40 puntos más arriba, ¿vale? Tendríamos 40 puntos, un momentito, perdonadme.
Aquí tendréis de nuevo que el DAX se nos pueda ir a la zona de prácticamente de máximos, ¿no? Entonces, bueno, este rango que tenemos aquí ahora mismo parado lo podemos operar de las dos maneras. 11.105 por arriba, largos, hasta la zona, bueno, pues aproximadamente de máximos desde el punto de vista técnico, y en el caso de que pierda los 11.075, en este pequeñito ranguito que estamos haciendo, pues veis cómo marcamos la posible estrategia bajista en el propio índice, ¿no? Bueno, pues al final la idea de esto es marcar escenarios para tener un poquito claro, según lo que haga el precio, cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Que al final es la idea de hacer trading, ¿no? No intentar adelantarse, ¿no? Sino que el precio nos dé una señal y nosotros tener ya preparada la estrategia para hacerla. No nosotros hacer una estrategia y adelantarnos al precio, ¿no? O sea, hay que ir siempre a favor de la ola de mercado, ¿no? Del movimiento. Me da igual que sea al alta o a la baja, ¿no? En este caso sería en 5 minutos. Bueno, esto es DAX, ¿no? Tampoco está bastante paradito, pero bueno, esto sería un poquito la conclusión. Si nos vamos al principal índice americano, pues aquí veis un gráfico diario, ¿no? Lo dice todo, ¿no? Tampoco hay que comentar mucho más, ¿no? Zona de 2.100 puntos. Zona de 500 puntos, vale. Me preguntan por qué en el DAX no proyecto el rectángulo. También se podría proyectar el rectángulo a la baja, ¿no? Pero teniendo en cuenta, yo marco aquí más este movimiento a la baja. O sea, al final todos son movimientos de tendencia. Aquí se crea un movimiento a la baja. Mercado lateralizado, ruptura de 11.075, otro movimiento a la baja. ¿Cuál es el movimiento a la baja de este movimiento? Según la teoría de igualdad de ondas, que el movimiento bajista anterior. Pero, como también me comentas tú en este caso, Cristina, podrías efectivamente marcar, si eres un poquito más conservadora, este movimiento de rango, ¿no? Pero yo sinceramente prefiero, también se podría hacer así, pero yo sinceramente prefiero, y de hecho tiene más lógica, porque mira hasta dónde va el precio y tiene más recorrido a la zona de los 11.000 puntos, este movimiento a la baja, ¿no? Es que, sobre todo quiero que veáis esto, ¿no? Es decir, movimiento a la baja, rango, si rompe, movimiento a la baja, ¿no? Esto es lo que quiero que veáis, ¿vale? Esto es lo que quiero que veáis. Es lo que es operar a favor de tendencia, ¿no? En este caso. No intentar buscar movimientos de mercado, intentar buscar suelos o techos de mercado. Es mucho más complicado, ¿no? Por eso lo he comentado de esta forma. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Ahora yendo un poco al SP. El SP, bueno, pues superado los 2.100 puntos, estamos ligeramente por encima. Pues ya veis, ¿no? Claramente esta formación también como de cuña, pues lo hemos roto y bueno, pues el DAX ahora mismo está dentro de una tendencia alcista bastante clara, ¿no? Ahora la cuestión es buscar cómo nos aprovechamos de este movimiento, ¿no? De medio a largo plazo. Vamos a ir bajando un poco horizontes temporales. O sea, para mí desde el punto de vista, aquí veis, ¿no? Desde la zona de mínimos, que la aguantó muy bien, por abajo ligeramente encima de los 11.000 puntos, máximos y mínimos crecientes en el SP que prácticamente no ha tenido respiro. Al final, de medio a largo plazo, mi lectura es la misma. Estamos en zona de máximos, ahora mismo entrar, lo que puedo ganar por lo que puedo perder es algo que no me interesa, entonces si soy operador de medio a largo plazo lo que haría es esperar a un movimiento correctivo dentro del propio índice, ya sea los 2.090 puntos de nuevo, aquí tengo marcada la zona de resistencia, incluso los 2.060, en el caso de que el precio, de que el mercado pues corrija algo más, para volver a plantearnos, volver a coger alguna posición al alza. Mientras tanto, bueno, pues yo creo que no tiene tanto sentido. No tiene tanto sentido. Y bueno, en el corto plazo, si vamos bajando intervalos temporales, bueno, aquí veis claramente, ¿no? Como tengo marcado, ¿no? Todos los soportes y resistencias fundamentales. Veis
la subida, ¿no?, que ha tenido el SP, cómo en esta zona, que es una zona muy relevante, los 2,90, cómo ha consolidado y cómo otra vez ha vuelto a hacer un impulso y bueno, pues estamos en clara zona de consolidación, clara zona de consolidación, posiblemente para continuar las compras, ¿no? Posiblemente. Vamos bajando, bueno, pues horizonte temporal, aquí lo veis, ¿no? Bueno, esta es la zona en la que se ha lateralizado el precio durante las últimas horas. Este es el rango que se ha metido. Este es un rango claramente lateral. Como lo ha roto, la zona de los 200, ahora mismo está consolidando por encima de estos niveles. Y realmente el mercado pues, está bastante paradete, ¿no? Está bastante paradete. Yo, sinceramente, lo que haría es, de medio a largo plazo, esperar una corrección un poquito más amplia como el DAX para volver a coger posiciones. Y la verdad que el SP actualmente no tiene tantas oportunidades de trading como tuvo en esta situación, ¿no? En este momento donde, bueno, pues la verdad que había más movimiento, el precio estaba moviéndose con mayor volatilidad y ahora mismo, bueno, pues sinceramente pues hay menos volumen y un poquito menos movimiento, ¿no? En este caso, ¿no? Hemos roto este rango lateral que hemos dicho, se ha realizado el impulso, pero aunque esto se haya producido así, bueno, pues no me extraña tampoco que de los 2100 pues consolide un poquito por debajo de esta zona, incluso que se pueda meter dentro de nuevo de este triángulo y continúen las alzas, ¿no? Técnicamente, bueno, está un poquito más dificilillo de operar, ¿no? En este caso, si tengo que centrarme en el corto plazo, me gusta mucho más el DAX ahora mismo que el SP500, ¿no? Sinceramente. Me gusta más el DAX, está bastante más claro los niveles. Aquí lo veis, ¿no? Como está muchísimo más claro, ¿no? El movimiento. Aquí pues cogemos un gráfico del SP en una hora y bueno, hay un poco más de batiburrillo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? El DAX tiene mayor claridad. Estoy, Paco, en una hora, ¿vale? Normalmente yo me muevo en 3 horizontes temporales, ¿no? Para aquellos que operáis más medio largo plazo, en 4 horas de gráfico diario, aquí lo veis, lo marco con el ratón, con el puntero del ratón. Luego trabajo en un time frame intermedio que a mí me gusta mucho, que es el gráfico horario, y luego ya para operar más intradía, pues hablaríamos de 15 minutos para abajo, ¿no? 15 minutos, 5 minutos, que sería el tercer time frame que manejo, ¿vale? Esos tres son los tres que me muevo. Aquí lo vas a ver, ¿eh? Aquí es como tengo puesto el perfil, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? 4 horas o 1 hora, aquí tengo de 1, que para mí es... Esto es como el punto intermedio, ¿no? Ni muy largo plazo ni muy corto plazo, ¿no? Te hace una foto de una reposición de lugar bastante interesante, ¿no? Y luego pues más en el corto plazo, ¿no? Lo que está pasando durante la propia sesión. En este caso. Bueno, pues he visto los dos principales índices, que son los que... Bueno, pues también en el corto plazo, también en gráficas de 1 minuto es para aquellos operadores también de intradía, claro, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, todos ellos son para ese tipo de operativas, ¿no? En este caso, por supuesto, lo mismo. Se utilizan exactamente para lo mismo, pero de forma más rápida, ¿no? En este caso es para coger movimientos más pequeños en un intervalo de tiempo menor, básicamente. Al final, yo siempre lo comento de dos formas, ¿no? Primero, en el horizonte temporal que nosotros nos sintamos cómodos, y segundo, en lo que el mercado nos está diciendo. Si el mercado tiene mucha volatilidad, en el mercado hay muchos movimientos intradiarios que podamos aprovecharnos, pues ¿por qué no vamos a meternos de forma más intradiaria? Si el mercado está muy tendencial de medio a largo plazo, también nos podemos aprovechar. Es decir, hay que tener en cuenta dos cosas: en qué nos sentimos más cómodos y cuál es el entorno que actualmente tiene el activo que estoy operando, ¿no? Para, evidentemente, buscar lo que es más acorde a la situación, ¿no? Bueno, voy a comentar un poquito, que ya me está metiendo caña por el tema del tiempo, voy a comentar un poco el tema del IBEX 35. Bueno,
aunque ya antes básicamente lo he dicho. Bueno, antes de nada el Nikkei no sigue lanzado, ya os lo dije, ¿no? Las últimas sesiones, prácticamente sin corrección. Ojo a este índice, bueno, lo comento sobre todo para que estéis pendientes, ¿no? Un índice ahora mismo, sinceramente, de los que mayor tendencia alcista tiene. De hecho, si nos vamos a las variaciones porcentuales, en ejecución, las últimas, aquí lo veis, ¿no? La última semana, aquí tenéis al Nikkei que está en el top 5, O sea, veis un poco cómo está tirando con fuerza y es un índice que lo tendría bastante cerca, ¿no? Sobre todo si nos da el precio, pues una corrección en torno a la zona de los 18.000 puntos, ¿no? Ahora mismo estamos en los 18.500, 18.450 puntos. Bueno, vamos con el IBEX. Este es el Eurostoxx. Vamos con el IBEX. El IBEX, como he comentado, ¿no? Era muy importante que superáramos la zona de los 10.900 a precios de cierre y ahora mismo está consolidando por encima de estos niveles, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Incluso esta mañana hemos hecho un máximo por encima de los 11.000 puntos. Era muy importante, el IBEX necesita consolidar por encima del máximo anterior en gráficos de H4 para volvernos a meternos de medio a largo plazo en una tendencia alcista, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, zona importante. Ahora mismo, ¿qué puede ocurrir, no? En esta zona lo que puede ocurrir es que el IBEX consolide, es lo más normal, y lo que yo esperaría para volver a posicionarnos dentro de esta tendencia, ¿no? Que llevamos desde finales de diciembre, aquí la veis, ¿no? En varias ocasiones el IBEX ha tocado, es que el precio nos dé algún chance en torno a estos niveles para volver a coger posiciones. Este nivel que sería que el precio vuelva a tocar la directriz bajista y encima que coincide con la directriz alcista, ¿no? Uniendo mínimos desde principios de enero, puede ser una muy buena zona que puede ir acorde también con los 11.000 puntos del DAX para estar pendientes y tener ahí un cuadro, un escenario en el que podamos esperar al propio IBEX 35, ¿no? Mira, lo voy a poner aquí. Estaríamos hablando de estos niveles. Que veamos un retroceso en torno a estas zonas, en torno a los 10.700 aproximadamente, que verá que son 200 puntos más abajo, pero a la pregunta de ¿dónde volvería a coger posiciones en el IBEX? Para mí, ese es el punto en el que yo, de medio a largo plazo, en gráficos de H4, me volvería a plantar a coger alguna posición, ¿no? En este caso. Es decir, esperar que el precio corrija y en torno a la zona de los 10.700, aproximadamente en esos niveles, volver a plantearnos. Lo repito, ¿no? En gráficos de H4, ¿no? Si nos metemos un poco más en el corto plazo, aquí vais a verlo, ¿no? Tampoco hemos abierto hoy con un gap al alza. Aquí lo veis, este es el hueco que ha abierto. Señal alcista también para el mercado. Encima, además, es cuando hemos sacado los 11.000 puntos. Y bueno, pues ahora el precio, aunque muy ligeramente, corrigiendo sin cerrar el gap. Siempre que el mercado abra con un gap y el gap no se cierre, el gap va a comportarse como un soporte previo, ¿no? En este caso, ¿no? Y es una señal de fortaleza para el precio, ¿vale? En este caso, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, al fin y al cabo también discurso parecido, igual que he comentado con el DAX, volver a retestear zonas previas de medio a largo plazo sería lo más sensato para volver a coger posiciones alcistas en el mercado, ¿no? El mercado, ya os digo, muy alcista, ¿no? Las últimas semanas. Y poco más, la verdad, el resto de renta variable está muy parecida, Eurostoxx ya lo veis, ¿no? También con un aspecto técnico muy positivo, cumpliendo. Aquí lo veis, ¿no? Este canal bajista que lo rompimos en gráficos diarios, también al igual que el DAX, se ha cumplido prácticamente el objetivo en la zona de los 3.500, 3.550. Lo normal es que ahora en el precio pues se tome un descanso y intentemos buscar alguna posición
de nuevo en el principal índice europeo, ¿no? Y que veamos alguna consolidación de niveles, justamente, ¿no? Pero bueno, si veis aquí también en 5 minutos, bueno, pues básicamente lo mismo, ¿no? Máximo en la apertura, ahora mismo ligeramente corrigiendo y tampoco con gran movimiento, ¿no? Que está manteniendo el Eurostoxx. Yo, sinceramente, de corto plazo, aquí en gráficos por lo menos de 1 hora, sería la zona, esta zona en torno a entre los 3.500 y los 3.475, donde me volvería, que puede haber alguna, digamos, retroceso del precio a este nivel, ¿vale? Volvería un poco a volver a coger posiciones, ¿no? Si no, tampoco es algo que me plantearía, ¿no? Aunque veis ahora mismo en el corto plazo, en 5 minutos, bueno, pues que parece ser, aquí lo veis, ¿no? En 15 minutos, que parece ser que tiene ganas de volver a subir y no va a atacar máximos, ¿no? En este caso. Veis claramente que el mercado va con bastante fuerza. Bueno, pues poco más, ¿no? Tampoco es que haya mucho más historia, ¿no? Desde el punto de vista técnico y macroeconómico. El miércoles veremos cómo transcurre la semana. Sobre todo tener en cuenta pues esos niveles que tengo marcados, estas zonas actualmente, mercado de medio y largo plazo muy alcista. Se han cumplido objetivos en este caso. Lo normal es que consolidemos o veamos un cierto retroceso y ahí de medio y largo plazo volver a coger posiciones. Si no, adaptarnos sobre todo a una operativa más cortoplacista y aprovecharnos de movimientos más en el corto plazo, ¿no? Dentro, ya os digo, de que el mercado pues no tiene, por lo menos en este primer día de esta semana, de esta última semana de febrero, no tiene gran movimiento. Bueno, voy a dejar que me preguntéis cualquier cosa que haya quedado en el tintero, algún índice que queráis que analice, alguna cosa que queráis que veáis o que no habéis entendido. Y ya si no, pues doy por finalizado pues este primer seminario de la semana. Ya os digo, os dejo un minutito y podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Ya os digo, cualquier cosa. Vale, me comenta Miguel, a ver, intento, sobre todo por tiempo, porque si no, no me dejan, sobre todo trato aquí de hablar sobre índices, además un poco también es un poco a lo que yo me dedico dentro de la firma, sobre todo para que es que si no tengo tiempo, preguntarme sobre el tema de índices, ¿no? Si hay algo en concreto que sea muy importante, sí que os lo digo, pero sobre todo básicamente si no, al resto de seminarios en el que ya comentan por materias primas otros activos. De todas formas, me ha comentado Miguel por el oro, se lo voy a analizar, ¿vale? Bueno, aquí tengo en mi pestaña de materias primas el oro. Bueno, primero el oro de medio y largo plazo para entender la tendencia, que esto es algo que es importante. Bueno, lo hay que tener en cuenta que llevamos una tendencia bajista muy importante, ¿no? Principalmente desde 2011, sobre todo pues muy vinculado con el tema de las QEs en Estados Unidos y también muy vinculado pues con la eliminación del riesgo de mercado, es decir, cuando el mercado ha sentido que había mucho menos riesgo es cuando el oro se ha empezado a vender y sobre todo uno de los grandes motivos de forma macroeconómica en el que la gente se compraba oro era cuando estábamos en niveles altos de inflación. Entonces, en un escenario de inflación en el que no hay inflación prácticamente en ningún país, sobre todo muy argumentado por la caída de las materias primas y la caída del petróleo, pues evidentemente seguimos en una tendencia claramente bajista. Importante aquí en gráfico semanal cómo en este canal bajista pues nos vuelve a mostrar la tendencia del propio activo, ¿no? Es decir, consecución de máximos decrecientes, clara tendencia bajista, ¿no? Y de hecho incluso podríamos aquí, si unimos los mínimos, bueno, pues marcar una especie de canal bajista, ¿no? Entonces otra vez
en la zona de los 3.000, 2.300 que llegó a tocar, volvieron las ventas de forma fuerte, y ahora vamos a ver efectivamente, bueno, pues qué posible escenario podríamos tener, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Aquí en una hora al final estáis viendo un poco lo mismo, ¿vale? El oro tenía un chance para los alcistas, que era aguantar este mínimo, desde este mínimo, pues la consecución de mínimos crecientes que estaba realizando, pero lo está rompiendo a la baja. Aquí lo veis, ¿no? Esta directriz la está rompiendo a la baja. Vamos a ver si es una falsa ruptura, pero es algo que no me gusta, ¿no? Es algo que nos implicaría bastante debilidad y que en un primer lugar nos podría mandar al oro a esta zona, ¿vale? A la zona de los, incluso de los 1170, ¿no? Ahora estamos luchando en la zona de los 1200 puntos. Puedo creer que es una zona de falsa ruptura, porque ya os digo, la zona de los 1200 es una zona bastante relevante. Entonces, bueno, vamos a ver si esa zona la puede aguantar. Pero ya os digo, esta directriz, el aspecto técnico está empeorando bastante, ligeramente la está perdiendo. Y bueno, pues a mí ahora mismo coger posiciones al alza posiblemente no sería tampoco la estrategia de medio a largo plazo que me plantearía, ¿no? Habría un poco más estaría un poquito más, ¿no? Esperaría un poquito más, ¿no? Sin ninguna duda. Vamos un poquito más en el corto plazo, analizándolo. Vale, aquí lo veis, ¿no? Claramente, ¿no? La directriz no la está respetando, lo veis mejor en 4 horas, movimiento al alza, fuerte movimiento a la baja, prácticamente sin corrección. Prácticamente es que no ha tenido ningún tipo de corrección, entonces yo ahora mismo veo más al oro en el corto plazo en la zona de los 1170 que pueda haber un rebote en el corto plazo, ¿no? Sobre todo también ahora mismo por la coyuntura macroeconómica. ¿Por qué? Porque el oro es un activo que los inversores lo compran cuando no hay otras alternativas, pero si estamos en un escenario de apetito por el riesgo, en el que se compran índices, divisas con mayor riesgo, pues el oro evidentemente no es de los más operados. Entonces, bueno, esta consecución y esta tendencia claramente bajista que tenemos, aquí veis, ¿no? La clara tendencia bajista, mientras no rompa los máximos anteriores, esto no va a cambiar. Y bueno, pues teniendo en cuenta que tampoco hay un escenario muy claro actualmente de trading, vamos a meternos un poco en una hora, es que es claramente, por el pronto es claramente bajista, ¿no? Yo sinceramente, sobre todo, ¿no? Como lo veo aquí en 4 horas y sobre todo como ha rechazado en este nivel, yo creo que puede perder con un poquito más fuerza la zona de los 1200, ¿no? Pero está en una zona clave, ¿no? Está en los 2200, que al final es una zona muy importante y que, bueno, pues ahí podéis marcar una estrategia tanto al alza como a la baja según un poco la visión del mercado que tengáis, ¿no? Aunque, bueno, ya os digo yo que ahora mismo, sobre todo después de perder esta línea de tendencia, creo que todavía puede tener algo de mayor recorrido a la baja, ¿vale? Bueno, el petróleo, sobre todo West Texas, muy presionado a la baja, ¿no? Aquí lo vais a ver porcentualmente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo ha comenzado la sesión, aquí lo tenemos cayendo ya otra vez la friolera de 2% el Brent y casi un 3% el West Texas, ¿no? El West Texas, aquí lo tenemos, ¿no? Mirar, esta mañana era una muy buena oportunidad de cortos a la hora de perforar este nivel, ¿vale? Cuando rompe esta zona, prácticamente la zona de 49, la zona de 50, es una muy buena zona de cortos, ¿no? Está bastante interesante para hacer trading, ¿no? Es una muy buena zona de cortos, encima ha roto esta directriz alcista que llevábamos desde principios de febrero y tiene una pinta que las ventas seguramente van a continuar dentro del barril sobre todo del americano, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora mismo lo normal
y lo que está ocurriendo en el gráfico de la última, en H1, es que realice un pullback sobre la zona de 50 aproximadamente, de que el precio vuelva a testar esa zona, y ojo, que realizando ese pullback podemos ver de nuevo ventas, ¿no? Actualmente, ¿no? Podemos ver de nuevo ventas. Aquí lo veis, ¿no? 54 no puede, tendencia a la baja, corrección. Aquí ya podíamos haber implementado algún corto y ya confirmación de los cortos, sobre todo cuando ha roto esta zona de soporte, ¿no? En este caso, que nos marca pues una extensión aproximadamente en un primer lugar en la zona de 48 algo, ¿vale? Esta es la zona, un momentito, perdonadme. Aproximadamente la zona de 48, que creo que va a ser el siguiente movimiento a la baja, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, lo que nosotros bajamos en estos rebotes que ha habido ha sido buena oportunidad de nuevo para ponernos cortos, ¿no? Y sobre todo ahora mismo, ya desde el punto de vista técnico, que había rebotado las últimas sesiones, ahora mismo pues ha empeorado y bueno, pues vuelve otra vez la presión a la baja, ¿no? En el caso del West Texas. Sí, sí, una barbaridad. El mínimo de lo tenemos aquí. Aquí está el mínimo. Aquí lo tienes. En 48, 78, 68, sí, donde has visto tú en este ejemplo. Bueno, pues nada, tengo que dejaros ya, no me dejan más tiempo, ya tengo que finalizar el seminario. Nada, daros las gracias a todos, el miércoles a la misma hora volvemos un poquito a retomarlo, a ver si tenemos sobre todo el mercado de índices más movimiento. Os dejo mi contacto para lo que queráis, aquí apuntado. Aquí os lo dejo, ¿vale? Vale, aquí borja.rubia@xt.es, lo que necesitéis, os puede echar una mano, lo que queráis, ¿vale? Entonces nada, ya doy por finalizado, daros las gracias a todos, el miércoles, repito, a la misma hora, 2:30, y nada, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading a todos. Un saludo.